Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. En esta ocasión trataremos el tema de diabetes mellitus y un experimento en el laboratorio, en el software PhysioX. Pero antes, y como ya es costumbre, vamos a presentar nuestro artículo de revisión, que lleva como título Manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes y adultos jóvenes en atención primaria. Este es el resumen de nuestro artículo. La prevalencia de la diabetes tipo 2 diagnosticada en la infancia o en la juventud está aumentando y se caracteriza por una disminución acelerada de la función de las células beta pancreáticas y resistencia a la insulina. Los principales factores de riesgo para su desarrollo son la obesidad e inactividad física. Los criterios diagnósticos son similares a los utilizados en los adultos, aunque la hemoglobina glicolizada como método diagnóstico está cuestionada. Las complicaciones son más agresivas que en la diabetes tipo 2 del adulto, siendo la nefropatía la más frecuente. La alimentación saludable y el ejercicio físico continuado son los pilares básicos del tratamiento, y fármacos como la metmorfina, la insulina y la liraglutide son las opciones para esta patología. Aquí tenemos la anatomía fisiológica de los islotes de Langerhans, en la que vamos a encontrar a las células alfa, delta, los ácidos pancreáticos, pero aquí las que nos van a importar más son las células beta, ya que estas producen la insulina. El artículo también toca el tema de la secreción, o sea, cómo es que se secreta la insulina ante un aumento de los niveles de glucosa en sangre. Aquí en el gráfico se puede observar que ante un aumento de glucosa, los transportadores GLUT2 se abren y esto hace que pase la glucosa. La glucosa, por acción de la glucoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta, por la oxidación, se convierte en ATP. Entonces, en la célula, en el interior de la célula hay una mayor concentración de ATP. Esto hace que los canales de calcio se abran y el calcio intracelular aumente. Este calcio intracelular aumentado es un estímulo para que la insulina salga a la célula, perdón, salga al torrente sanguíneo y se dirija a a los distintos tejidos y estos puedan captar de una forma eficiente la glucosa. En este diagrama se muestra la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 en el adolescente y en el adulto joven. Bueno, tenemos factores tanto genéticos como ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos factores perinatales, a la obesidad y la baja actividad física y sedentarismo. Todo esto ocasiona, más una susceptibilidad genética, ocasiona una resistencia a la insulina, que se da en las etapas de la pubertad. Esta resistencia a la insulina trae consigo una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia contrae o da consecuencia a una intolerancia a la glucosa y por lo tanto a la diabetes mellitus tipo 2. Pero ya que esto se produce en la pubertad y en la adolescencia, hay un deterioro acelerado de la función de la célula beta pancreática en comparación con el adulto, ¿no? ¿Cómo detectamos a la diabetes mellitus tipo 2 de una forma correcta? Bueno, estos son algunos criterios clínicos que se dan a conocer. Primero, el sobrepeso u obesidad. O que tengan alguno o más factores adicionales, los cuales son antecedente materno de diabetes o diabetes durante la gestación del niño, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en otros familiares, la raza, los signos de resistencia a la insulina o cuadros asociados con resistencia a la insulina, los cuales son hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico o bajo peso al nacer para la edad gestacional. Y ahora, ¿cómo diagnosticamos? Bueno, tenemos varios procedimientos para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2. Son cuatro importantes las que vamos a nombrar en esta oportunidad.
1. La glucemia plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. El ayuno se define como la ausencia de ingesta calórica durante un mínimo de 8 horas. La hemoglobina glicolizada mayor o igual a 6,5%. La glucemia plasmática a las 2 horas de la prueba de sobrecarga oral a la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro. Y una glucemia plasmática al azar mayor a 200 miligramos por decilitro en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica. Bueno, esto es todo por parte del artículo de revisión. En el siguiente apartado vamos a vamos a realizar el experimento que corresponde a esta semana. Vamos a pasar a realizar el laboratorio. En este experimento tiene como título obtención de una curva de glucosa estándar. Esta es la parte número 1. Como primer procedimiento vamos a vamos a distribuir los tubos de ensayo desde los test tube washer hasta las ranuras, ¿no? Que están enumeradas del 1 al 5. Seguidamente les vamos a añadir glucosa estándar a cada uno de ellos, luego agua desionizada. Entonces, ya estando estas dos sustancias, vamos a pulsar en la opción de mix para mezclar y luego en centrifugar. Vemos en la imagen superior izquierda que los tubos están centrifugando. Después de más o menos 30 segundos, los tubos van a emerger y van a tornar, o mejor dicho, se van a tornar de una coloración púrpura. Seguidamente les vamos a añadir lo que es el producto llamado el reactivo enzimático de color. Esto les vamos a añadir a los 5 tubos. Luego de acabar este procedimiento, vamos a pulsar en la opción de incubar. Esperamos 30 segundos y luego lo llevamos hacia el espectrofotómetro. Después de haber llevado cada tubo al espectrofotómetro, nos sale el siguiente gráfico que muestra una línea inclinada que relaciona la glucosa en miligramos por decilitro y la densidad óptica. Este es el gráfico que vamos a utilizar en el experimento número 2, o mejor dicho, en la parte número 2 del experimento. Después de haber pulsado en Record Data y haber guardado estos datos, vamos a observar aquí los resultados que se obtienen de la práctica. Como primer ejemplo tenemos al tubo número 1, en el que la densidad óptica fue de 0,30 y la glucosa de 30 miligramos por decilitro. Vemos, ¿no?, que cuando más aumenta la densidad óptica, también aumenta la glucosa. Acá hay una relación directa entre estas dos. Esta primera parte del experimento nos hace una pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo medirías la cantidad de glucosa en sangre en muestras de un paciente? Bueno, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Primero lavarnos las manos y colocarnos guantes. Limpiar la zona donde vamos a realizar la punción, preparar el glucómetro con la tira reactiva, puncionar el lateral del dedo con la lanceta y obtener una gota de sangre, acercar el glucómetro y obtener la gota de sangre, proporcionar algodón o gasa para que el usuario se presione el punto de punción y luego vamos a anotar la medida en la gráfica. Esto también se resume en la imagen que está en la parte inferior. Ahora vamos a pasar a realizar la parte número 2 del experimento. Ya, y les voy a pasar a explicar. En la parte superior izquierda tenemos a 5 frascos.
5 frascos que están llenados de 5 tipos diferentes de sangre, 5 tipos diferentes de muestras. Ya, tenemos también agua desionizada, heparina, etc. Ya, como primer paso vamos a añadir cada muestra de sangre a los 5 tubos de ensayo, uno para cada uno. Luego añadimos el agua desionizada. Luego vamos a arrastrar el tapón cuentagotas del hidróxido de bario. Este sirve para disolver y eliminar proteínas. Luego arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de heparina. Esto sirve para que no se pueda coagular la sangre e interferir con la lectura. Luego vamos a pulsar en la opción de Mix para mezclar el contenido de los tubos. Luego de mezclar, pulsamos en Centrifugar. Esperamos aproximadamente 20 segundos y luego nos aparecerá los tubos de tornados de un color distinto, ¿no? Que ahora es amarillo. Luego de esto agregamos el reactivo enzimático de color a cada uno de los tubos y pulsamos en la opción de incubar. Esperamos 30 segundos y luego cada uno de ellos los llevamos a leer al espectrofotómetro, sin antes haber pulsado en la opción de el gráfico de glucosa estándar que hemos obtenido anteriormente. Entonces, luego de haber leído al espectrofotómetro los 5 tubos, vemos cómo se ha formado una línea de color amarillo para cada tubo. Y en la vertical vemos una línea roja. Entonces lo que toca hacer es lo siguiente. Vamos a leer cada tubo y vamos a mover la línea roja hacia el punto de intersección entre la línea blanca, o sea el gráfico de glucosa estándar, y la línea amarilla. Luego de esto ponemos en Record Data, guardamos los datos y obtenemos lo siguiente. Tenemos en el tubo número 1 una densidad óptica de 0,73 y la concentración de glucosa en sangre es de 104 miligramos por decilitro. Cabe recordar que estas muestras son tomadas en ayunas. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de este experimento, ¿no? Que relaciona tanto la parte 1 y la parte 2. Bueno, conclusiones. Un paciente con valores de glucosa plasmática en ayunas, FPG, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en 2 test de FPG consecutivos es diagnosticado como diabético. Valores de FPG entre 110 y 126 indican prediabetes. Y los valores que son inferiores a 110 miligramos por decilitro se consideran normales. De acuerdo a esto, los tubos número 3 y 5 presentan diabetes, los tubos número 2 y 4 tienen prediabetes y el tubo número 1 no presenta la enfermedad. También el laboratorio de la parte número 2 nos hace 3 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo sabría si la curva de glucosa estándar es irregular y por tanto inadecuada para el diagnóstico del paciente? Se podría determinar cuando esta no es continua ni recta. Como en la parte 1 de la actividad se pudo obtener una curva estándar de glucosa, vimos que esta varía en función de la densidad óptica y este sería otro factor que pueda favorecer a que la curva no sea continua. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación en la obtención de una curva de glucosa estándar? En este caso, sería la cantidad de gotas de glucosa estándar que se le administró a cada tubo, debido a que cada uno recibió uno más que el anterior.
Además, otro factor es la cantidad de agua deionizada que se le añade, ya que esto explica el grado de concentración y disolución. A esto se le suma factores externos del paciente, tales como si éste ha consumido alimentos o está en un estrés elevado, como puede suceder en el ejercicio. 3. ¿Qué recomendaciones darías a un paciente con valores de glucosa plasmática en ayunas en el rango de intolerancia a la glucosa y que además el test de tolerancia a la glucosa oral da resultados en ese mismo rango? El grado de intolerancia a la glucosa sucede cuando los niveles de glucosa están entre los valores de 110 y 126 miligramos por decilitro, o lo que también se le conoce como la prediabetes. Las recomendaciones serían las siguientes: que acuda a controles de más regularmente, que disminuya alimentos con alto contenido glucémico, comidas chatarras, bebidas gaseosas, y si presenta sobrepeso, hacer que éste logre un peso adecuado. Bueno, bueno chicos, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.